Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Espero que estés teniendo un buen sábado, un buen fin de semana. Em, el otro día, una muy buena amiga, Lu, gracias Lu, me comentaba, y no es la primera vez, de hecho, me comentaba como que ella no entendía bien cuando yo hablo del ego, a qué me refiero o a qué... Sí, a qué me refiero, a qué hago referencia en definitiva. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer un vídeo hablando de esto, porque para mí es súper importante, porque son conceptos que manejo cada día y creo que es importante tenerlos claros para que mi mensaje, el mensaje, siempre es el mensaje, no es mío, el mensaje pueda llegar y pueda ser más productivo para todos y para todas. Vale, Lu, gracias, va por ti. Em, el ego, el falso yo. El ego, no, yo siempre hablo de mi experiencia, de lo que yo he aprendido. Por ejemplo, yo empecé a trabajar mucho con el ego cuando empecé hace unos años a practicar Ho'oponopono, conocí esa técnica y conocí al señor ego. Em, no hay que confundirlo con lo que es, por ejemplo, tener un ego desmedido. Esa persona que tú dices es egocéntrica. Esa persona que siempre quiere ser el centro de atención, esa persona que siempre quiere como tener la razón. Eso es un ego, efectivamente, eso es un ego superlativo, de hecho. Pero eso no es el ego. El ego lo tenemos todos, absolutamente todos, porque viene con nosotros, de serie. El ego, por tanto, no trata de ser más egocéntrico, más egoísta, más chulo que nadie, no. El ego es, como digo, el falso yo. Nosotros somos un alma, un espíritu, un alma, me gusta a mí más llamarlo, em, que encarna en un cuerpo y en una mente. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo mental, entre otros cuerpos, ¿no? Entonces el ego es el falso yo en el sentido de que es como, es nuestra inteligencia, es nuestro intelecto. Por eso el concepto también de mente-ego. El ego es muy útil porque nos ayuda a identificarnos. Yo me llamo Juan Perdomo, pero yo no soy Juan Perdomo, en verdad. Yo soy mucho más que eso. Ahora soy Juan Perdomo en esta encarnación, en este momento de mi vida, pero yo soy mucho más que eso. Pero claro, para mi experiencia humana es necesaria, o es necesario tener una etiqueta, tener un nombre, tener un ego, por tanto. ¿Qué ocurre? Que el ego choca. Y ahí es donde tenemos que aprender a quererlo, a amarlo, reconocerlo y darle la importancia que tiene, pero tampoco más, ni menos. Porque luego el ego choca con nuestra experiencia espiritual. El ego choca con nuestra alma. ¿Por qué? Pues porque el ego es la cabecita que siempre tiene razón, que tú vas de camino al trabajo, por ejemplo, te está ahí contando su historia de que si el vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo, tu hermana, tu prima, tu X, y empieza rucu, 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 y te pone la cabeza como un tambor y te hace creer cosas que están aquí nada más. Porque a lo mejor ni tu hermana, ni tu prima, ni tu primo, o vecino, o compañero de trabajo, o lo que sea, ha hecho nada, pero al ego le parece que sí, y te vende su verdad. Y la verdad del ego no suele ser nunca muy bonita. El ego disfruta mucho con el dolor, el victimismo. El ego disfruta muchísimo con la queja y con el juicio. Mi ego personal me di cuenta tiempo después de conocerlo y que yo siempre he sido una persona tremendamente desprejuiciada. De verdad, me ha dado siempre igual lo que cada uno haga con su vida. Pero me di cuenta, no obstante,
de que mi ego era muy exigente con los demás en valores o en actitudes, en conductas, hasta que entendí que son niveles de conciencia, que yo no puedo enfadarme con un niño que tiene 8 años y aún no sabe hacer raíces cuadradas. Bueno, no las sé hacer yo todavía, con 48 que voy a cumplir. Pero bueno, es una forma de hablar. No nos podemos enfadar con ese niño. Ese niño no tiene por qué saber hacer eso. Es que es normal que no sepa hacer eso. Los niveles de conciencia son igual. Yo tengo que entender y respetar que hay personas que están en un nivel de conciencia diferente. Nunca hay que decir, creo yo, en mi sentir, mi opinión, nunca hay que decir más elevado ni más inferior. No, diferente. Una persona que tiene un nivel de conciencia diferente y que hace algo que a ti te choca, te asquea incluso, se puede decir. Pero si tú entiendes que esa persona está en otro nivel de conciencia, tu ego ya no tiene forma de hacer juicio. Bueno, esto es un ejemplo práctico de lo que es el ego. No sé si se va entendiendo. La mente ego es la que cree que tiene razón siempre, la que lo sabe todo. Yo ahí aprovecho y les invito a que descubran, si no la conocen, a Mabel Katz, porque ella tiene muchísimos vídeos hablando del ego y de cómo funciona esa mente intelecto, esa mente ego. Ella la llama la loca de la casa. Me hace mucha gracia, pero es así, ¿eh? La mente ego nunca va a querer nada que le saque de su seguridad y de su dominio. Por ejemplo, cuando empezamos a practicar algo, lo que sea, que tenga que ver con la espiritualidad, cuando empezamos a preocuparnos por nuestro crecimiento personal, por nuestra evolución a ese nivel, la mente ego te va a poner todas las excusas y además muchas veces las embiste con una solemnidad y con una autenticidad que te la crees. Te la crees, pero no es cierto. Son sus herramientas porque la mente ego es muy inteligente, el intelecto, ahí está, y no tiene nada que ver con tu realidad de alma. Tú eres un ser que ha venido a este mundo puro, prístino, y el ego viene después, viene cuando tú desarrollas tu inteligencia y cuando tú te ves en una familia, en un sistema familiar, social, de estado, de país, de lo que sea, que te conforma, te configura esa mente, ese ego. Pero de entrada no tienes eso. Por eso decimos que es el falso yo. Por eso decimos que la mente ego normalmente va a intentar boicotearte todo lo posible y más, tu crecimiento, tu entendimiento a un nivel más superior. Yo recuerdo cuando yo empezaba a meditar, mi mente ego directamente me insultaba y me acusaba de estar perdiendo el tiempo y qué haces aquí. O sea, ese era el rucurruco que yo tenía. Hasta que la entendí a la mente ego y le dije gracias y te amo y que no hay que decírselo si no lo sienten. Esto lo dije yo porque lo sentía y porque practico Ho'oponopono, que ya también me lo han oído decir muchas veces. Pero me refiero que de la forma que sea, que tú entiendas que eso está ahí y que eso no es tu realidad. Tu realidad va más allá de eso. Porque yo, por ejemplo, el otro día por la calle escuché una conversación de una persona que le estaba diciendo a otra, claro, es que así no se puede vivir. Y están hablando de alimentación, porque creí entender, porque fue una cosa como muy fugaz, y tampoco iba a estar yo ahí poniendo la oreja, porque no me interesa para empezar, ya yo tengo una vida. Pero creo entender que se refería la persona a que alguien estaba dejando de comer carne o algo así, o algo así relativo a la alimentación. Y yo pensé, mi mente ego pensó, claro, así no se puede vivir para ti, para tu criterio. Ahí voy. Nuestra mente ego tiene un criterio que intenta imponer a los demás. Y lo que para nuestra mente ego es blanco, tiene que ser blanco. Y no puede ser de otra manera, de otro color, porque no. Y es que esa es su función. La mente ego tiene su sentido también. Hay que respetarla, hay que amarla, hay que integrarla. Porque la mente ego es como el miedo. El miedo tiene un sentido. Si tú no tienes miedo,
pues igual te tiras a la calle y pasas sin mirar si viene un coche o no y te llevan por delante. Si tú no tienes miedo, igual subes a un quinto piso y miras mucho hacia abajo y te caes. El miedo tiene un sentido, es una alarma, es una alerta y es un sistema de protección que desde arriba nos han dado. Pero hay que verlo así, hay que sentirlo así o hay que experimentarlo así. Eso es la mente ego, ese es el ego, querida Lu, que no tiene nada que ver con lo que tú eres, por ejemplo, que eres una persona muy elevada, muy limpia, y tu mente ego, como la mía, como la de todos, en un momento dado, te puede querer hacer ver cosas que no son, porque esa es su función. Esa es la mente ego. Y sobre todo yo diría no confundirlo con lo que comentaba antes, con tener un ego desmedido o ser alguien egocéntrico. Eso es aparte. Eso ya es cuando el ego se viene arriba del todo, toma el control absoluto y tú ya, tu ser, lo tienes ahí amordazado, atado y encadenado, que no lo dejas expresarse ni vivir. Pero el ego, en las personas, por mucho que sean espirituales, también existe. La mente ego, yo siempre digo, por ejemplo, que el hecho de ser espiritual no significa que tú no tengas un cuerpo físico, ¿verdad? Tú eres espiritual, o puedes serlo, pero tienes que comer, tienes que asearte, tienes unas necesidades fisiológicas. Esto es normal. Pues el ego es tan normal como todo eso, solo que tenemos que reconocerlo. En mi caso en particular, ya digo, lo reconocía mucho o lo he reconocido mucho a través del juicio, que además a mí personalmente era como me reventaba porque yo, insisto, siempre me he creído una persona muy desprejuiciada. Parece ser que no lo era tanto. Y esa fue la lección o una de las lecciones que a mí me dejó mi mente ego. Así que, bueno, esta es la respuesta para ti, Lu. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Feliz tarde. Conozcan a su ego. Intégrenlo. Vean hasta qué punto tiene recursos, porque además el ego es que se las sabe todas. Se las sabe todas. Es la mar y sabidilla. Pero quiéranlo mucho porque sientan que es parte de ustedes, es que es parte de nosotros realmente. Eso que hablamos muchas veces de la sombra y la luz. Yo no puedo dejar de reconocer mi sombra, no tengo por qué hacerlo, no debo de hacerlo, de hecho. Pues con el ego pasa un poco igual. No traten de callarlo, de censurarlo, traten de escucharlo, porque además el ego tiene una cosa muy curiosa, y ya con esto termino, que es cuando lo escuchas se queda sin palabras, porque él en sí no es nada. Entonces cuando tú un poco le dices, vale, venga, cuéntame más, él se queda como, no sé. Es como cuando hay personas que son muy urticantes y cuando simplemente aceptas eso y les dices, vale, sí. Por ejemplo, te quieren hacer un juicio, por ejemplo, te dicen algo desagradable y tú, vale, sí. Y la desmontas a esa persona. La desmontas porque ella espera un conflicto. Cuando tú reaccionas desde la paz, el conflicto desaparece y la persona se queda como, ¿y ahora? ¿Qué digo yo? Si yo no esperaba esto, yo esperaba que me alimentaras, que me dijeras, venga, sí, hazme sangre, pégame. El ego funciona un poco así. Gracias, feliz tarde, feliz sábado y a conocer todos nuestro ego y a trabajar con él desde el amor, siempre. Gracias.